A mí me preocupan dos cosas, el bono a largo plazo, que diera un susto, y el otro tema que me preocupa no es ya el bono americano, es todo el entramado de deuda que hay detrás del mundo del capital riesgo, ¿no? Jamie Dimon, ¿no?, de JP Morgan, ¿no?, dice que va a haber un problema en el bono por la deuda americana. Tienes a Gundlach, el fundador de Double Line, que dice que se va a ir el bono al 6% y que entonces empezará a imprimir dinero la Fed. ¿Para ti esto es un contexto sano? Que lo malo ya no es el inversor minorista, lo malo es cuando se invierte de forma masiva sin atender a criterios de valoración. ¿Cuál es el problema, en mi opinión? Cuando esa inversión vía gestión pasiva se hace sin un asesoramiento, sin una visión, una correcta asignación. Todo lo que estamos creando es, en lugar de un círculo virtuoso, un círculo vicioso que acaba en una burbuja. Ahora que hablas de burbujas, hay algunos indicadores de valoración y nos encontramos en niveles muy exigentes, ¿no?, en términos de valoración. Yo creo que plantearse una burbuja o no es la pregunta. La pregunta es si vamos camino de la mayor burbuja de la historia o no. Si estamos en la burbuja más grande de la historia, ¿qué recorrido le puede quedar a esto? ¿Qué tal? Muy buenas a todos. Pues aquí estamos, que os traigo un contenido de lo más premium que podíamos tener, y a un gestor como Carlos Valcarreres, que ahora vamos a comentar con él, con esta situación de la economía que está muy intensa, de los mercados, con muchos frentes abiertos que estamos teniendo en renta variable, en bonos y demás. Vamos a hablar de todo esto y también de oportunidades de inversión en este contexto y con ese enfoque que podemos tener de largo plazo. Así que lo primero, darte la bienvenida, Carlos, y muchísimas gracias por pasarte por aquí por mi canal, que para mí es un placer. Hola, Héctor, no, gracias a ti, hombre, el placer es mío. Como decía, hay muchas cosas que estamos teniendo últimamente, demasiadas incertidumbres, desde los aranceles de Trump, los conflictos de Oriente Medio, diferentes distorsiones que observamos en los mercados. Quería preguntarte primero cómo ves la fotografía general, si te está gustando este 2025 en términos de lo que podemos esperar para los mercados y las oportunidades de inversión, y si precisamente con estos disturbios se abren más ventanas al tener más volatilidad. Hombre, si me está gustando, me diría que entretenido está siendo, ¿no? Pues yo que soy un inversor a largo plazo, hay veces que ya parece que el largo plazo casi es un mes o una semana, ¿no? Porque sobre todo desde que está gobernando Trump y nos movemos a golpe de tweet, pues es que los escenarios cambian prácticamente un día a otro, ¿no? Pero entrando de cómo afecta a las inversiones, yo creo que el 25 está siendo un año, o por lo menos así lo percibo, de cierto cambio, ¿no? Venimos, luego comentaremos de ello, de años en los que se han ido acumulando excesos y empiezan a aflorar, ¿no? Y yo lo veo, como decía, entretenido, y creo que hemos entrado en una fase normal valga la redundancia, de normalización de algo que no era normal, ¿no? Hablando de excesos y de normalización, sí que hay algunos datos que están preocupando para el foco de largo plazo o digamos, lo sano que puede ser el contexto de mercado. Y me estoy refiriendo a que el último empuje que estamos viendo en la bolsa, ese rebote desde el 2 de abril y cómo estamos viendo los flujos de capitales, vemos que se sustenta todo esto por inversor minorista principalmente. El institucional está muy metido en monetarios también, está con un posicionamiento un poco de esperar y ver, está entrando, pero no al mismo nivel que el inversor retail, ¿no? Para ti esto, en tu opinión personal, ¿no? ¿Es un contexto sano según tu punto de vista? A ver, yo lo veo con dos vertientes. La primera es que a mí, que el inversor minorista de forma progresiva vaya invirtiendo más en mercado financiero y concretamente en equities, creo que es muy positivo, ¿no? Yo creo que la gente diversifique su base de ahorro es muy buena, ¿no? Y de hecho, yo desde que estoy en MyInvestor, pues cada vez recibo más consultas de gente y me parece muy positivo. Hay gente que me consulta, que quiere invertir ya no en mi fondo, sino tener una cartera diversificada, vía DCA. O sea, sí que veo gente que lo hace de forma muy sana. ¿Qué es lo malo? Lo que estás comentando tú, ¿no? Y yo creo que yo te lo mezclaría con el excesivo, en mi punto de vista, crecimiento de la gestión pasiva. Yo creo que lo malo ya no es el inversor minorista, lo malo es cuando se invierte de forma masiva sin atender a criterios de valoración, ¿no? A mí hay una frase que me encanta decir, que es que a largo plazo la valoración siempre importa, y ya lo hemos empezado a ver en distintas compañías, en distintos ámbitos de mercado, que cuando se invierte sin mirar la valoración, pues luego vienen los sustos, ¿no? La gestión pasiva, precisamente, ahora que lo comentas, ¿te parece que puede ser un riesgo a futuro que todo el mundo esté apostando por indexarse? No digo el concepto de inversión pasiva per
se o la estrategia de inversión de un minorista que diga, bueno, pues voy haciendo DCA, como bien decías, está muy bien, pero sino en determinados productos, ¿no? Que puede ser peligroso decir, va, me indexo y esto va a subir para siempre. ¿Es un peligro al final para la gestión activa, esa parte pasiva del inversor? Es una pregunta muy interesante, muy buena a un gestor activo, porque parece que los gestores activos vemos mal la gestión pasiva y no es así. De hecho, oye, Warren Buffett, que es, ¿no?, el gestor, un mejor ejemplo de gestor activo, dice que para la mayoría de las personas la mejor inversión sería un ETF del Standard Poor's 500, ¿no? Y no voy a ser yo quien vaya a contradecir lo que dice Warren Buffett. ¿Cuál es el problema, en mi opinión? Cuando esa inversión vía gestión pasiva, que tiene menos costes, que es más eficiente en muchas cosas, se hace sin un asesoramiento, sin una visión, una correcta asignación. Y me explico. Si resulta que mayoritariamente la mayoría de inversores minoristas se ponen a comprar ETFs del Nasdaq sin atender a la valoración que tiene el Nasdaq en ese momento, lo que estamos creando es, en lugar de un círculo virtuoso, un círculo vicioso que acaba en una burbuja. Así es. Sin embargo, si vía un asesoramiento, uno invierte una cartera diversificada por países, por sectores y utiliza ETFs, a mí me parece bien. Lo malo es cuando se concentra mucho dinero vía gestión pasiva en una parte del mercado, ¿no? Porque es cuando se genera la burbuja. Ahora que hablas de burbujas, hay algunos indicadores de valoración. Estamos viendo, pues, por ejemplo, el Case-Shiller, ¿no? Muy famoso para medir ratios de valoración, que después de ajustarse un poquito y aliviarse, otra vez repunta y nos encontramos en niveles muy exigentes, ¿no? En términos de valoración. Y hay muchos analistas de Wall Street que dicen, oye, estamos en un componente de riesgo de burbuja, no que la haya per se, no se puede tampoco como aseverar esto con rotundidad, pero sí que existe ese riesgo. Para ti, ¿estamos caminando en un riesgo claro de burbuja, especialmente de las grandes tecnológicas? Bueno, la rotundidad o no depende de la visión que tenga uno y de lo que uno haya analizado las cosas. Ujú. Entonces, yo creo que plantearse una burbuja o no no es la pregunta. Yo creo, y te lo digo, perdona, si suena. O No, no, sea, no, yo no, lo que totalmente. Aquí estamos abiertos y admitimos todo. creo es que la pregunta es si vamos camino de la mayor burbuja de la historia o no. O sea, yo creo que lo que es indudable es que estamos en una burbuja en varias partes del mercado y la duda, yo siempre digo últimamente lo mismo, ¿no? Jeremy Grantham, que yo creo que es uno de los gestores, ¿no? El gestor de GMO, pues anunció que había una burbuja en el año 98 y la burbuja Ujú. duró hasta el año 2000. Entonces, Total. aquí la duda es si estamos en el año 98 y quedan 2 años, pero que en sector tecnológico, sector lo que se ha venido llamando quality. Yo creo que estamos en un mix de burbuja.com y Nifty 50 americanas de Mm. los años 70, que ya hemos visto varios nombres con caídas de 40-50, o sea, el canario en la mina ya lo hemos visto en Louis Vuitton, en Novo Nordisk, en Nike, compañías que hemos visto ya caídas en Tesla, hemos caído caídas de 50 y 60, ¿no? Pero los índices tecnológicos, los índices quality o índices de grandes compañías, 22 veces el Standard Poor's 500 con los márgenes en los niveles que están, pues hombre, estamos en valoraciones muy exigentes, ¿no? Eso no se puede negar, ¿no? Es así. Sí, fíjate que por corregir un poco lo que decía, llevas toda la razón, y yo me refería más al momento en el que puedes buscar ese pico de la burbuja y que esto estalle, porque por valoraciones está claro que tenemos ese nivel de exigencia brutal y tengo también plena coincidencia con el tema de las Nifty 50, que recuerda mucho a las grandes, a las que lideran el movimiento alcista, ¿no? en Estados Unidos y, por supuesto, pues todo el conjunto del sector tecnológico, ¿no? El Nasdaq. Claro, la derivada es, si estamos en la burbuja más grande de la historia, ¿qué recorrido le puede quedar a esto? ¿O eso no se puede saber como comentaba antes? Otra pregunta muy buena, porque mira, tú puedes tener una burbuja generalizada. A ver, yo mirándolo ahora, ¿no?, de forma retrospectiva, en el año 2007 yo miro a veces modelos de compañías cuando voy a invertir en una compañía que invirtió en el pasado, pues en el año 2007 pues todo, ¿no?, da igual grandes, pequeñas, medianas, todos los activos inmobiliarios, todo estaba exigente. Pero hoy en día no es así. Hoy en día hay una burbuja en unas partes del mercado. Pero tú miras, por ejemplo, la valoración de mi principal universo de inversión, que son las compañías pequeñas europeas, y esto es importante dejarlo claro, si no nos vamos a un escenario que yo no lo veo a día de hoy, de una gran recesión financiera, las valoraciones, hay oportunidades increíbles. Yo llevo ya tantos años dedicándome a esto y te lo digo de verdad. Nunca había tenido una cartera cotizando por debajo de 0,8 veces valor en libros. O sea, yo tengo una cartera cotizando a 0,8 veces valor en libros, coincidiendo con probablemente la mayor burbuja en una parte del mercado, ¿no? Entonces, yo creo que es un momento también de ver, y 2025, te decía al principio, está siendo un año interesante porque yo por lo menos, después de unos años muy malos para las compañías pequeñas y sobre todo haciéndolo con esto de inversión en valor,
se empieza a ver el vaso medio lleno, ¿no? Parece que empieza el mercado a fijarse en Europa. Has visto que han empezado a venir flujos de Estados Unidos a Europa y en el mundo small se empieza a ver interés después de muchos años de desinterés, ¿no? Entonces, no es una burbuja generalizada y claro que hay sitios donde se va a poder ganar mucho dinero en los próximos años. Luego vamos a entrar en el tema del fondo que gestionas, My Investor Value, que mucha gente seguramente le va a interesar y ver pues cómo son tus estrategias de inversión, dónde está viendo oportunidades y demás, que creo que, insisto, que os vais a tener que quedar hasta el final del vídeo para apoyar esto. Y por cierto, que no lo he dicho antes, pero si queréis apoyar el contenido, que dejéis vuestro like, que comentéis qué os está pareciendo lo que estamos hablando y el análisis que está haciendo Carlos, que me parece muy interesante, y por supuesto suscribíos al canal. Pero antes te quería preguntar por el mercado de bonos, porque si bien la bolsa hablamos de que hay una parte del mercado que descuenta un idilio perfecto, parece que la renta fija va un poco rezagada, ¿no? Y el institucional sí que tiene sus dudas. No sé cómo estás viendo el mercado de bonos, sobre todo los tramos largos de la curva, que ahí sí que se palpa cierta tensión todavía. Joder, es otra, a ver, la verdad es que, oye, vas muy bien, las preguntas me están gustando mucho porque yo no soy un experto en macro, ¿no? Al final yo soy una persona que me dedico a analizar compañías, pero esta es una de las cosas que me tiene sorprendido, el tema de los bonos, ¿no? O sea, tú tienes Jamie Dimon, ¿no? De JP Morgan, ¿no? Dice que al final va a haber un problema en el bono por la deuda americana. Tienes a Gundlach, el fundador de Double Line, que dice que se va a ir el bono al 6% y que entonces empezará a imprimir dinero la Fed. Claro, son gente con mucho más criterio que yo, ¿no? Y yo te lo mezclo con, tienes el oro donde está. Yo no soy un fan de las criptomonedas, pero es evidente que hay una demanda brutal por criptomonedas. Cuando eso pasa es porque la gente o bien está preocupada por la sostenibilidad del sistema monetario actual o porque está preocupada por la inflación a largo plazo. A mí no se me ocurre otra explicación, ¿no? Entonces, esto no coincide con el nivel de donde está el bono, ¿no? Entonces, yo no sé si se va a ir al 6%, pero desde luego coincido contigo. A mí no me encaja que al final en Estados Unidos, por concretar un poco, hay un gobierno que se supone además que había una persona, ¿no? Elon Musk iba a cometer unos recortes y se iban a poner unos aranceles, por otro lado, para mejorar un déficit, que es un gran problema porque la deuda es creciente y ni los aranceles están siendo tan aranceles, ni parece que el tema de la motosierra vaya a ser tan motosierra, con lo cual el problema de la deuda tampoco parece que se vaya a controlar tanto como se vendía en periodo electoral, ¿no? Eso es lo que por lo menos a día de hoy sabemos. Entonces, si me quisiera poner un escenario negativo, si me preguntaras, Carlos, has dicho que hay grandes oportunidades en partes del mercado, a no ser que haya un escenario de crisis financiera. A mí me preocupan dos cosas. El bono a largo plazo, que diera un susto o, por ejemplo, ¿no? Que la guerra con China se fuera de madre y los chinos, uno de los instrumentos que utilizaban para presionar fuera la venta masiva de bonos, ¿no? Porque, como sabes, pues al final es muy importante que los chinos sigan financiando, ¿no? Y el otro tema que me preocupa no es ya el bono americano, es todo el entramado de deuda que hay detrás del mundo del capital riesgo, ¿no? Es otra cosa que me tiene preocupado porque igual que la burbuja subprime desconocíamos lo que había, no sé hasta qué punto tenemos controlado el nivel de deuda que hay en todo este crecimiento que ha tenido el mundo del capital riesgo, ¿no? Mira, por eso te quiero preguntar, porque es verdad que se está hablando mucho de la deuda pública, mismamente Ray Dalio, ¿no? Y en su último libro, que está haciendo un roadshow gigante, dice, el problema de la deuda de los tramos largos, ¿no? Que te comentaba antes, eso es lo que puede terminar por estallar en Estados Unidos. Pero el tema de la deuda de capital riesgo es algo que no se toca mucho, que está bajo la alfombra y que es muy desconocido. ¿Qué peligro entraña esto ahora que lo comentas? Pues yo lo que creo, el peligro está en que no sé hasta qué punto somos conocedores del nivel de deuda que hay, ¿no? Al final, el capital riesgo no deja de ser una estrategia que utiliza como una parte muy importante para mejorar los retornos un apalancamiento superior al que tienen, obviamente, los fondos de inversión normales, que no tenemos apalancamiento, y las propias compañías cotizadas, que tienen menos deuda. Y resulta curioso que ves que transacciones que se hacen en el mercado privado son a múltiplos más altos que comparables cotizando en bolsa. Eso es una anomalía, ¿no? Que tú tengas compañías cotizadas en bolsa más grandes, ¿no? Con más prestigio, con mayor presencia internacional, cotizando a precios más baratos que múltiplos a los que se producen transacciones en el mundo de capital riesgo, pues hombre, a ti no sé, pero a mí me mosquea, ¿no? Entonces, bueno, we will see, ¿no? Que dicen los anglosajones, pero yo desde luego tengo mis dudas, ¿no? Aún así, bueno, estamos hablando pues de los desafíos que tenemos, pero siempre hay que poner el chip positivo también para decir, oye, dentro de estos contextos también se puede pescar en río revuelto y lo que tratamos es de, como inversores, sacar el máximo rendimiento para capear los temporales que puedan aparecer, ¿no? Y precisamente eso, la gestión de riesgos individual, ¿no? Y dentro de esto,
siempre ha habido el debate, ¿no? Del value, el growth, lo que es más expuesto a lo tecnológico. Y la pregunta es, que te quería hacer como gestor de fondos y con una trayectoria muy larga, si el value ahora, con ese contexto de mercado que estamos hablando, y tú que tienes un enfoque value en la filosofía de inversión, si es una gran oportunidad ahora mismo, en los próximos años, teniendo en cuenta eso, valoraciones extremas, que puede haber ajustes, que puede haber obstáculos en el camino de la economía. ¿El value ahora puede ser el gran ganador de aquí a los próximos años? Bueno, vamos a hacer dos respuestas, la corta y la larga, ¿no? La corta es ahora, no siempre. La mejor estrategia a largo plazo siempre ha sido la inversión en valor y no lo digo yo, lo dicen los números, ¿no? Puedes mirar gráficos de los últimos 100 años. Yo empecé a gestionar hace 25, casi 25 años, desde que yo me dedico a esto, pues también ha sido la mejor estrategia. Y otra cosa es que durante los ciclos bursátiles se producen modas que dan lugar a burbujas y hay estrategias que, en base a otros criterios, pues que temporalmente tienen mejores retornos, ¿no? ¿Qué pasa? Que coincido contigo, que estamos en un punto, yo creo, de inflexión y sinceramente yo veo a 22 veces el Standard & Poor's 500, donde está el Nasdaq, o como te decía, ¿no? En mi caso, compañías pequeñas europeas que puedes construir carteras. En el caso de las compañías pequeñas europeas, hay que pensar que son muchas líderes globales en nichos de mercado. O sea, no pensemos el value como comprar negocios que no van a crecer. Pensemos que hoy en día el value está siendo más que compras negocios de nicho, negocios que a lo mejor pues, no están tan de moda por no tener una aparente exposición a las grandes tendencias de inteligencia artificial, ¿no? Pero que son muy buenas compañías y que las estás comprando a precios baratos, ¿no? Entonces, yo creo que vienen años muy buenos para el value y acabar con una cosa que antes hemos hablado del bono, hemos hablado de posibles riesgos, pero que mi visión general de la economía y del mundo no es negativa. Yo creo que tanto en Estados Unidos pues va a haber un gobierno por el mercado. Yo creo que en China estamos viendo que hay estímulos y hay un sustento de la economía, sobre todo de generar su consumo, mejorar su consumo, que al final es lo que mueve las economías. Y aquí en Europa tenemos un nuevo gobierno en Alemania que a mí me hace estar muy optimista y con un plan que yo creo que va a mover bastante la economía, ¿no? Entonces yo no soy negativo con la economía, lo que sí que soy mucho más positivo con una estrategia value y sobre todo en Europa y pequeñas que con otras, ¿no? Uh-huh. Y hablando precisamente de ese enfoque de My Investor Value, que es el fondo que gestionas, que invierte principalmente, lo has comentado antes, ¿no? en compañías pequeñas europeas, y quería trasladarte la cuestión de por qué te centras en small caps aquí en el viejo continente. Sí, mira, pues al final yo comencé mi carrera gestionando fondos de retorno absoluto. Yo vengo, o sea, mi origen, mi formación es de hacer un máster en control de riesgos y a lo largo de mis años he ido evolucionando en método y hace muchos años me di cuenta, ¿no? Sobre todo después de la crisis subprime, que al final tienes que saber lo que valen las cosas, ¿no? Y cuando te pones a analizar compañías, pues primero me resultaba mucho más fácil analizar una compañía pequeña, es mucho más fácil que analizar una compañía muy grande, ¿no? Segundo, hay menos ojos mirando una compañía pequeña que una compañía grande, ¿no? Y estas dos obviedades se confirman con un dato que es muy relevante, que tú miras a largo plazo el retorno de las pequeñas compañías frente a las grandes y es muy superior. Entonces, yo invierto en compañías pequeñas pues porque los retornos son superiores, ¿no? ¿Cuál es el problema que tienen las compañías pequeñas? Pues que tienen más volatilidad. Y ahí es donde pues yo he tenido una cierta ventaja en que al venir de ventaja o bueno, no sé, o suerte, ¿no? Que al venir de un background de gestión de riesgos, pues lo que he sido capaz de desarrollar un método de inversión que consigo tener volatilidades inferiores a los índices globales invirtiendo en pequeñas, ¿no? Pero yo creo que para cualquier inversor que quiera intentar batir, ¿no? a los índices, invertir en pequeñas es adecuado. Lo único que tener claro que el riesgo, en teoría, es un poco superior, ¿no? Y claro, aquí viene la pregunta un poco derivada, ¿no? Hablando de si está barato o no está barato, y es que si realmente estas compañías están baratas o solo en relativo a los grandes índices que comentábamos antes. Muy buena pregunta, porque están baratas tanto en relativo como en absoluto. Uh-huh. El índice global está en torno, si el S&P está a 22, el índice global está en torno a 20 veces y las compañías pequeñas están en torno a unas 12 veces de forward, ¿no? De PI, ¿no? Price earnings del año que viene. Los crecimientos, si la economía sigue así, van a ser, sobre todo el segundo año, se espera más recuperación en las pequeñas. Entonces están baratas en absoluto y claramente muy baratas en relativo. Entonces, el problema
o esto, me extiendo 30 segundos porque creo que es muy interesante. ¿Por qué? Que la pregunta sería, ¿y por qué se ha producido este gap tan grande? Y yo cada vez estoy más convencido que es fruto de lo que hablamos antes del desarrollo de la gestión pasiva y de la velocidad a la que se mueven los flujos. Yo he estado mirando grandes fondos de small caps, tamaños que tenían hace 4 o 5 años y los que tienen hoy, y es que ha salido muchísimo dinero de compañías pequeñas. Entonces, al final, cuando sale dinero, los gestores tenemos que vender posiciones y los precios bajan, ¿no? Yo creo, en mi caso es distinto. A mí me ha pillado empezado un fondo y claro, yo obviamente empecé con cero, hoy tenemos casi 44 millones, pero no es lo normal. La mayoría de grandes fondos han perdido flujos, ¿no? ¿Qué veo? ¿Por qué explico esto? Porque si la gestión pasiva, que ha sido en parte la culpable de que se abra este gap entre pequeñas y grandes, creo que va a ser el gran catalizador para que se cierre. De momento la gente ha empezado a traer flujos hacia Europa y hemos visto el mejor comportamiento de Europa, pero si se produce, si al final se ve que el sector tecnológico tal se estabilizan los precios y ya no hay tanta alegría en las subidas y la gente empieza a querer buscar retorno en las pequeñas, yo te hago la pregunta a ti, ¿no? ¿Te imaginas si un 10% del dinero que hay en ETFs globales viniera a compañías pequeñas? ¿Qué pasaría con los precios, no? Uf, claro, tiraría una barbaridad, claro, sí, sí. Lo hemos visto en el pasado y las pequeñas cuando suben, pues suben, ¿no? Te suben, te hacen 30, 40 o 50% no en un año, sino en meses, ¿no? Y yo creo que estamos cerca de ese punto, ¿no? Y lo que digo yo muchas veces también, digo, todo el dinero que se ha metido a monetarios ahora, si no, obviamente todo no se va a ir a este tipo de estrategias, pero si parte de eso que están monetarios ahora por parte de los institucionales empieza a moverse o a pivotar a estrategias más de small caps, pues de esto que estamos hablando ahora, también es muchísimo dinero y mucho capital que puede empujar los precios arriba, eso sin lugar a dudas. Sí, sí, correcto. Pero lo importante es que las valoraciones son favorables. O sea, Sí. lo importante es insisto, no hace falta, y a nivel global también, ¿no? Pero en Europa hay muchísimas pequeñas compañías extraordinarias en lo que hacen, con accionistas de largo plazo, con buenos equipos directivos y a valoraciones que en muchos casos yo he visto pocas veces, ¿no? O sea, que yo creo que es que en absoluto, y luego lo que decías, y en relativo, yo creo que es un buen momento. Oye, Carlos, y antes tocábamos temas de la macro, decíamos que hay mucha incertidumbre, que bueno, pues que es causante de volatilidad en el corto y quizá medio y veremos y largo plazo. Y quería también tocar el tema de a ti hasta qué punto te importa la macro para invertir y trazar tus estrategias. Sí, mira, pues como te decía, yo no soy un experto en macro y me afecta de dos formas. La primera, para el nivel de inversión del fondo. Yo el fondo lo puedo tener invertido entre el 100% y el 75%, y en momentos de incertidumbre, como es el actual, pues acostumbro a tener una parte en liquidez, acostumbro a estar más cerca del 80%. ¿Y qué hago para no perder potencia? Hago un esfuerzo en aquellos valores que tengo más convicción, pues tener un porcentaje un poco superior. No soy un fondo concentrado, pero me dejo una parte de liquidez. Pues a ver, es lo que, pues por ejemplo, mira lo que está haciendo Warren Buffett, ¿no? Están máximos de liquidez. Lo único que yo intento, insisto, que compaginarlo con que mi cartera tenga potencia, ¿no? Y de hecho, pues en los rebotes el fondo lo está haciendo bien. Pero realmente en lo que me afecta es que siempre lo explico así. Yo en el año 2007-2008 me di cuenta de dos cosas, que el tema del control de riesgos vía correlaciones y el tema de los ciclos económicos, al final, cuando te viene una hecatombe, no, lo único que te sirve es saber lo que valen las cosas, ¿no? Y en esa evolución que tuve hacia Gestor Value, me di cuenta que de la macro lo más importante es analizar las tendencias estructurales. Yo lo que me di cuenta es que si tú buscas compañías que se van a beneficiar de una gran tendencia, es donde realmente estás mucho más protegido como inversor en valor. ¿Por qué? Porque al final, y esto disculpa porque quien haya visto algún otro vídeo siempre digo lo mismo, cuando inviertes lo más importante es saber que te vas a equivocar. Y como gestor value, tus mayores errores son los value traps, es comprar cosas pues que van a decrecer, porque eso que es muy difícil de valorar algo que va a decrecer. Entonces, ¿cómo evitas value traps? Centrándote en compañías que estén bien posicionadas en una tendencia estructural, ¿no? Si inviertes en una compañía que se va a beneficiar de la tendencia, pues vas a tener crecimiento, y si tienes crecimiento se creará valor para el accionista, ¿no? Entonces me preocupan mucho el que mi cartera esté bien posicionada a las tendencias. Y Carlos, ¿qué tendencias, hablando de ellas, más estructurales estás viendo ahora mismo en este contexto actual? Pues mira, tampoco, como te he dicho off the record, yo vengo a aportarte contenido en general y no a hablar de mi fondo, ¿vale? Entonces tampoco te voy a ir con lo que tengo en el fondo, sino que te voy a decir de forma general cómo veo yo el mundo, ¿no? Claro, claro, perfecto. Hace tiempo que me di cuenta que intentar invertir en la tendencia de moda en primera línea de batalla es muy peligroso, ¿no?
O sea, usamos la inteligencia artificial, ¿no? Voy a cambiar porque siempre lo explico con el comercio electrónico. Intentar adivinar para mí, que soy un inversor generalista, que yo si invierto mi tiempo en algo es en cada vez saber más de valoración, ahora ponerme a intentar adivinar qué chip va a ser mejor, más eficiente de inteligencia artificial, primero no sé si voy a ser capaz de hacerlo, creo que no. Y segundo, no me va a ser recurrente para la siguiente tendencia. Entonces, ¿qué hago? Intento invertir tiempo en decir, vale, viene esta tendencia, va a cambiar el mundo, voy a buscar compañías sin riesgo tecnológico, pero que ayuden a ese desarrollo de la tendencia. Y en esta tendencia me ha pasado algo súper curioso, que es la primera vez que me encuentro que la tendencia de inteligencia artificial tiene otra tendencia que es segunda derivada, y lo vas a entender perfectamente, que es la energía. La inteligencia artificial es sustituir ya no labor humano, sino inteligencia humana por robots, por máquinas. Y está muy bien y todo lo que queramos, pero tiene un problema que es súper intensivo en energía. En algún vídeo he puesto un gráfico que lo saqué de la gestora de Jeremy Grantham de CMO, que desde el año 1800 muestran que la correlación del consumo de energía con el PIB global es 1. O sea, para crecer hace falta energía. El otro día lo decía Scott Bessent en una entrevista. O sea, necesitas energía. Pero es que yo creo que esta vez vamos a necesitar más. Es más, mira, perdona que te corto porque es que justo me he leído hoy justo un informe de McKinsey que habla de esto y decía que la IA va a necesitar pasar de los 44 gigavatios que tiene este año de energía a alrededor de 156 gigavatios de aquí al año 2030. O sea, eso es multiplicarlo más que por 2, casi por 3. O sea, es una barbaridad. Pues entonces yo bajo esa idea que digo, a ver, yo el tema de los chips pues no es mi fuerte ni pretendo que sea, pero encima el tema de la energía venimos de una burbuja, sobre todo en lo que es transición energética. Y hay compañías que les han pegado con razón y otras que ha salido, vuelvo a lo de antes, salió muchísimo dinero de fondos verdes para tin y patatán y te encuentras compañías que están haciendo esa transición energética y hay un factor muy importante. Y esto, disculpa que os tenga 30 segundos porque es muy interesante. Cuando se produce la gran tendencia de comercio electrónico, si tú eras el dueño de un shopping mall en Estados Unidos, pues con perdón estabas un poco jodido, porque ¿cómo evolucionas a comercio electrónico? Te han dejado, o si tú tienes un periódico en papel que no lo has evolucionado a digital, pues estás también fastidiado con la digitalización. Pero es que en la energía, en este proceso de que hace falta más energía y obviamente más sostenible, hay muchas compañías que están hoy en el negocio de energía tradicional que están haciendo la transición. Con lo cual, el otro día un cliente en un call me decía, ya, pero yo el hidrógeno lo veo o no lo veo. Digo, si a mí me da igual. Yo estoy en compañías de que si el hidrógeno llega antes, ya están haciendo las plantas o los tubos o los van a hacer, y si llega más tarde, seguiremos utilizando hidrocarburos y seguirán vendiendo los tubos. Lo importante es que esta compañía va a participar en la transición. Entonces, yo identifico una gran oportunidad ahí en todo lo que es el sector energía, evitando exposición excesiva a lo que es precio de commodities, evitando nuevas tecnologías. Por ejemplo, no invierto en electrolizadores de hidrógeno, invierto en compañías de tubos, invierto en compañías de proyectos, invierto en otro tipo de terceras derivadas que llamo yo. Y luego, por acabarte, me gusta mucho todo el tema de envejecimiento de la población, pero en positivo, ¿no? Y es que yo veo que cada vez, piensa todo el tema de la obesidad, todos vamos a vivir más y con mejor calidad. Entonces me encanta, pues hay una derivada muy sencilla que es el ocio, ¿no? Y antes, off the record, estábamos hablando, ¿no? Que de cara a las vacaciones, los problemas para ir a Estados Unidos, pues por ejemplo, a mí ahora lo que es exposición a ocio y en Europa es algo que cada vez me gusta más, porque creo que estructuralmente el tema de ocio va a ir a más, pero además, si miramos un poco de momentum, yo creo que este año todo lo que es vacacional en Europa debería de ir mejor, porque el tema de vacacional en Estados Unidos va a estar más complicado, ¿no? Yo creo que la demanda aquí va a ser un poco mayor, ¿no? Y un poco te cuento, no sé, dos que yo creo que te sirven un poco para que veas cómo pienso y cómo veo las cosas, ¿no? Total, por cierto, antes de lanzarte la última pregunta, que me parece que está siendo una charla muy interesante, os lo digo a los que nos estéis viendo, que si os interesa el fondo que gestiona Carlos Valcarreres, y no es una recomendación de inversión, sino algo que puede ser útil para todos vosotros, que sepáis que tenéis el link para contratarlo en la descripción del vídeo, en el comentario fijado, pincháis y ahí veis todas las características, las comisiones ajustadas, el método de inversión, un poco tenéis todos los detalles y podéis hacerlo a través de MyInvestor y haciéndoos clientes con mi link sin ningún tipo de problema, y que sepáis que, pues eso, que tenéis esa posibilidad, que es muy interesante tener fondos como estos en cartera también gestionados. Y justamente la última cuestión que te quería hacer es ¿qué cabe esperar para ti
de My Investor Value pensando en el medio plazo? ¿Qué expectativas tienes con el fondo? Hasta ahora todas las preguntas iban bien, pero esta es la más complicada, ¿eh? Pues La mejor para el final, ¿no? O sea, la más interesante. la bola de cristal se me estropeó hace tiempo, ¿sabes? Mira, yo te voy a ser muy franco. Yo llevo 6 años que a nivel profesional han sido muy buenos en cuanto a retornos. Desde que yo salí de mi propia gestión en el año 2019, pues el fondo que gestioné hicimos un más 25 con las bolsas planas en el COVID y MyInvestor, pues este año estamos 8 arriba, pero yo creo que estamos como 12-13% arriba desde inicio cuando las compañías pequeñas están planas, están más uno, ¿no? O en el año 22 que cayeron las pequeñas un veintitantos, bueno, en los mercados nosotros hicimos un -2, controlamos muy bien la caída. Hemos tenido el problema de que en absoluto el retorno, yo soy el primero que lo digo, o sea, llevar en 4 años un retorno del 13 ya sé que es una castaña, pero es que milagros no hacemos, ¿no? Entonces, ¿por qué cuento esto? Porque, a ver, si tengo la cartera 0,8 veces valor en libros o la tengo llena de value trust porque de repente me he vuelto tonto o mi cartera tiene un gran potencial. Entonces yo, mientras la economía no dé un susto, estoy muy positivo con el fondo, ¿no? Pero lo que más positivo estoy es con la estructura con el haberme incorporado a MyInvestor me ha dado una dinámica distinta, ¿no? Yo vengo más del mundo de la banca privada, al final cuando gestionaba en mi propia gestora, ¿no? El vehículo Lierde, pues que íbamos a tener 400 millones, teníamos un inversor medio de 300.000 euros, pero es que ahora en MyInvestor tengo ya más de 6.000, somos, perdón, ¿no? Porque yo soy uno más, somos más de 6.000 partícipes del fondo, ¿no? Y más que hablar de rentabilidades, lo que estoy ilusionado es con el proyecto, ¿no? Tenemos ya casi 44 millones, yo vine aquí para intentar hacer algo, bueno, yo tenía una gestora y vine para intentar hacer algo grande y empiezo a estar ilusionado con la posibilidad de hacer crecer el equipo, de hacer crecer las cosas y en línea con eso yo quería acabar también pues diciendo una cosa, ¿no? Y es que yo me quité hace unos meses de redes sociales, no estoy en LinkedIn ni en Twitter, ahí hasta quien me preguntó si me pasaba algo, me mandó un mail a alguien, digo que yo sepa no, yo soy bastante deportista y me encuentro bien, pero que no te importa dar mi correo electrónico porque yo, como te decía, creo, y te lo he dicho antes de empezar, ¿no? Que hay personas que hacéis muy bien vuestro trabajo en redes y gente que tenemos ya, pues, ¿no? En mi caso, 20 y tantos años de experiencia, creo que tenemos la obligación, pues, de venir a dotaros de contenido y a compartir nuestra experiencia. O sea, yo no he venido como Paco Umbral a hablar de mi libro, he venido a compartir mi experiencia. Entonces, que si no te importa, me gustaría dar mi email Claro. para que nadie vea el vídeo y tenga interés por el fondo, pues que me pregunte directamente, ¿no? Yo estoy más cómodo así que viniendo aquí a soltar un libro de mi fondo, ¿no? Entonces, No, mira, total. Yo te he preguntado por estrategia y todo esto porque obviamente creo que interesa tu visión con tu experiencia y lo que estás viendo interesante ahora. Y luego, pues si, oye, queréis contratar el fondo, fantástico. Y luego, si se pueden poner en contacto contigo para cualquier duda, cualquier cuestión en relativo al fondo, ¿cómo te contactan o por dónde te pueden preguntar? mi mail es fácil, es mi nombre, carlos.valcarreres@antbank.es, ¿no? Porque el fondo es marca MyInvestor, pero la gestora, los fondos de MyInvestor se gestionan en Antbank, entonces yo obviamente soy gestor de Antbank para cumplir con la normativa vigente, entonces mi mail es carlos.val-carreres@antbank.es y, oye, no sé si hago bien o mal en darlo porque cada vez me está escribiendo mucha más gente, pero de verdad que es algo que me encanta porque los mails que recibo veo que la gente tiene más criterio del que muchas veces vuelvo al principio de la conversación, ¿no? Yo por lo menos los mails que recibo, las dudas que tiene la gente las entiendo, intento en la medida de lo que puedo ayudarles. Insisto que no son solo del fondo, ¿eh? La gente me pregunta de todo. Fantástico, pues oye, apuntadlo. También a ver si lo dejamos ahí abajo en la descripción del vídeo, en el comentario fijado, por si queréis escribir a Carlos. Y lo dicho, la verdad que he pasado un rato fantástico contigo. Espero que podamos repetir más veces. Ha sido muy interesante y muchísimas gracias por este rato, Carlos. Oye, gracias a ti y felicitarte porque veo que no paras de crecer y yo no soy muy de ver cosas en redes, pero siempre antes de que me entrevistéis veo vídeos y he estado muy a gusto, pero es que ya lo haces muy bien. O sea, Muchísimas gracias. he visto el vídeo de Gustavo, he visto el vídeo con Pablo Gil y la verdad es que me han gustado mucho. O sea, que enhorabuena porque lo haces muy bien. Pues muchísimas gracias de verdad por esas palabras. Y si os ha gustado a vosotros también, pues dejad ahí vuestro like, suscribíos al canal para hacer la familia más grande y comentad cualquier duda, cualquier cuestión, cualquier apunte que queráis hacer, lo debatimos ahí en la caja de comentarios. Así que muchísimas gracias y Carlos, gracias a ti de nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchísimas gracias. Hasta luego.